bueno, para poder compartir con nosotros un tema de alta relevancia. Sabemos que las neoplasias en general son de las primeras causas de mortalidad a nivel no solo nacional, sino mundial, pero particularmente el cáncer de pulmón pues reviste importancia por todos los factores epigenéticos que hay alrededor. Alguien por ahí comentaba, alguna vez escuché esta frase, sé que le va a pegar al doctor Hernández Solís porque alguien dijo, la neumología está por desaparecer. Yo no conozco a alguien que pueda vivir más de cuántos segundos sin respirar, tal vez sin comer, sin orinar y sin todo lo demás, pero sin respirar no. No, no, me parece que todo lo contrario, la neumología tiene mucho que dar y la cirugía relacionada con ello también. Y el cáncer pulmonar me parece que es una patología en la cual la interdisciplinariedad es muy importante. Sin más preámbulo, le voy a pedir por favor al doctor Benito Vargas Ábrego, quien forma parte de nuestro staff de cirujanos de tórax aquí en el hospital, que coordine la sesión que tendrá como marco pues la intervención interdisciplinaria para el tratamiento del cáncer pulmonar. Doctor, muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Rosales. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Es para mí un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a esta sesión multidisciplinaria para el tratamiento de cáncer pulmonar, celebrada en el histórico Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, institución símbolo de la medicina nacional y referente de asistencia, docencia e investigación. Hoy nos reúne una causa de la más alta trascendencia: fortalecer la atención del cáncer pulmonar mediante la colaboración entre especialidades, así como trabajar constantemente a fin de alcanzar la virtud de tratar a los pacientes que sufren de cáncer pulmonar. El cáncer de pulmón continúa siendo uno de los mayores retos de salud pública a nivel mundial y enfrentarlo exige experiencia, innovación y sobre todo visión multidisciplinaria. Agradezco profundamente la presencia de todos ustedes en representación de la Sociedad Mexicana de Cirujanos Torácicos Generales en mi función como tesorero y responsable legal de la sociedad, en donde, bueno, pues hemos tenido invitados, autoridades del hospital, profesores, especialistas, residentes, personal de salud y estudiantes. Su asistencia confirma que el conocimiento compartido sigue siendo la herramienta más poderosa para transformar vidas. Deseo expresar un reconocimiento especial a la doctora Alma Rosa Sánchez Conejo por su respaldo institucional, liderazgo y compromiso con la educación médica continua. Gracias, doctora, por impulsar espacios donde el aprendizaje se convierte en mejores oportunidades diagnósticas y terapéuticas para nuestros pacientes. De la misma manera, agradezco al doctor Víctor Hugo Rosales Saliano, director de Educación y Capacitación en Salud del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, distinguido médico internista y promotor constante de la excelencia académica. También agradecer dar un reconocimiento especial al doctor Marco Antonio Íñiguez, presidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos Torácicos Generales, cuya visión, liderazgo y capacidad de convocatoria han sido fundamentales para consolidar este encuentro académico. La Sociedad Mexicana de Cirujanos Torácicos Generales representa hoy una plataforma nacional de unión científica entre cirujanos torácicos, neumólogos, oncólogos, radiólogos, patólogos y múltiples especialidades comprometidos en elevar el nivel de la medicina torácica en nuestro país. Gracias al impulso de su presidencia, esta sociedad fortalece la educación continua, promueve la actualización académica, impulsa vínculos internacionales y fomenta una interpretación y una interacción real entre instituciones públicas y privadas en beneficio de los pacientes mexicanos. La medicina moderna ha dejado claro que ningún especialista, por brillante que sea, puede enfrentar solo la complejidad del cáncer pulmonar. Hoy sabemos que los mejores resultados se logran cuando neumólogos, cirujanos torácicos, oncólogos médicos, radiooncólogos, radiólogos, patólogos, intensivistas y rehabilitadores trabajan como un verdadero equipo.
Me voy a permitir presentar a los distinguidos invitados. Tenemos a la doctora Carla Paola Sánchez Ríos, que es especialista en neumología clínica con alta especialidad en oncología torácica por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es miembro de sociedades médicas nacionales e internacionales, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y actual directora de la sección de oncología torácica de la Asociación Latinoamericana del Tórax para el periodo 2026-2028. Actualmente participa en centros de referencia de cáncer pulmonar dentro de equipos multidisciplinarios públicos y privados. También contamos con la presencia de la doctora Lía Edith Pensado Piedra, que es médica radióloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con alta especialidad en imagenología torácica por el INER. Actualmente es médica adscrita al Departamento de Imagenología del INER y titular del curso de alta especialidad de imagenología torácica. El doctor Jerónimo Rafael Rodríguez Cid es médico cirujano por la UNAM, especialista en medicina interna y oncología médica. Con maestría en ciencias médicas, actualmente es jefe de oncología torácica y profesor adjunto de alta especialidad en oncología torácica en el INER. También cuenta con una importante producción científica nacional e internacional. También contamos con la presencia de la doctora Erika Sagrario Peña Mirabal, además de amiga, es médica adscrita al Servicio de Anatomía Patológica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, subespecialista en anatomía patológica del aparato respiratorio y especialista en microscopía electrónica en ciencias biológicas. Su experiencia diagnóstica resulta fundamental en la caracterización histológica y molecular del cáncer pulmonar. También tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Raja Flores, uno de los cirujanos más reconocidos a nivel mundial. Actualmente se desempeña como chairman del Departamento de Cirugía Tórax del Hospital Mount Sinai de Nueva York. Es referente internacional en cirugía mínimamente invasiva, cáncer pulmonar y mesotelioma pleural maligno. Su presencia en México representa un verdadero honor y una oportunidad excepcional de aprendizaje para todos nosotros. Gracias, doctor Raja, por estar con nosotros. A cada uno de nuestros profesores invitados les agradecemos su generosidad académica, su tiempo y disposición para compartir experiencias de alto nivel. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Estoy seguro de que esta jornada fortalecerá y hará vínculos profesionales, ampliará perspectivas terapéuticas y sobre todo impactará positivamente en la atención de nuestros pacientes. Sean todos bienvenidos y que tengamos una excelente sesión académica. A continuación, le pido de favor a la doctora Carla Paola Sánchez, va a dar la ponencia de la importancia de los equipos multidisciplinarios en el tratamiento del cáncer pulmonar. Doctora Carla, por favor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor como grupo, equipo multidisciplinario en cáncer, estar aquí con ustedes y sobre todo en el espacio de la sesión general. Agradecemos este espacio para hablar de una enfermedad que, como ya mencionaron, es una enfermedad en la cual al día de hoy tenemos que unirnos para tratar de proporcionarle a nuestros pacientes mejores estrategias de tratamiento y con ello, pues, aumentar la supervivencia. Yo les voy a hablar acerca de la importancia de los equipos multidisciplinarios y cómo esta estrategia en la actualidad ha demostrado con base científica mejorar los resultados para nuestros pacientes. Perfecto, bueno, pues vamos a comenzar con esta diapositiva en la cual trato de ejemplificar cómo es que ha cambiado el panorama de evaluación y abordaje del cáncer de pulmón. Como pueden ver ustedes aquí, en la primera parte de la lámina tenemos cómo era el paradigma de cáncer de pulmón en el ayer. En el ayer estoy hablando hace 20 años, donde no teníamos tantas estrategias de tratamiento sistémico para mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer pulmonar. Y podemos ver que el diagnóstico era histológico y era prácticamente sencillo o simple. Teníamos una
decisión donde prácticamente esto recaía en el oncólogo médico, una ruta de tratamiento que era lineal y prácticamente estática, porque sabíamos que los pacientes eran encasillados dependiendo del estadio clínico, etapa 1, 2, 3, 4, y prácticamente cada uno de ellos tenía ya pues un estándar de tratamiento hace algunos años, y bueno, el ritmo de las decisiones era lenta y pareciera que no tenía tanto impacto en modificar la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón. Sin embargo, el hoy, en la era de la medicina de precisión en cáncer, donde tratamos de dar un abordaje individualizado y sobre todo impactar en la supervivencia de estos enfermos, pues prácticamente todas las aristas han cambiado para bien. El diagnóstico, pues prácticamente ahora le solicitamos a los patólogos que sean más exquisitos en sus reportes y que no solamente nos hablen del diagnóstico histológico como tal, sino incluso el perfilamiento molecular y genómico, lo cual también llega a ser dinámico cuando un paciente ya se ha expuesto a un tratamiento sistémico previo y llevamos a una rebiopsia. La decisión ya no solamente recae en el oncólogo médico, hoy recae en el equipo multidisciplinario de cáncer de pulmón, prácticamente el comité de tumores, donde, como ya mencionaron anteriormente, está incluido el neumólogo, el radiólogo, el oncólogo médico, el radiooncólogo, el cirujano de tórax, el rehabilitador, el psicólogo, los fisioterapeutas respiratorios o pulmonares, los fisiólogos respiratorios, etcétera. Y geriatría, cuidados paliativos, medicina interna, y podríamos seguir expandiendo la lista. La ruta de tratamiento, pues hoy la ruta ya no es lineal. Incluso un mismo paciente puede, dentro de su misma ruta de tratamiento, tener diferentes aristas que pueden beneficiar en cada uno de los escenarios en los que es valorado de manera clínica. Y el ritmo, pues prácticamente ya son intervenciones que deben de ser ágiles, porque eso sabemos que el tiempo en cáncer de pulmón, pues apremia y definitivamente tiene un impacto negativo en la supervivencia. Entonces, como pueden ver también ustedes aquí, que viene ejemplificado cada una de los abordajes que se requiere y que debe de ser organizado, pues la medicina de precisión no ocurre en aislamiento. Si nosotros seguimos trabajando de manera aislada, cada quien en su cubículo o cada quien tomando las decisiones desde su expertise, pues definitivamente ese paciente no va a tener la posibilidad de tener los mejores resultados en la actualidad y prácticamente poder tener una buena calidad de vida y tener larga supervivencia. Esto requiere inteligencia colectiva y más que inteligencia colectiva también requiere, o el requisito es que esta inteligencia sea estructurada. Y entonces vemos aquí cómo trabajábamos el diagnóstico y el abordaje del cáncer de pulmón, como les comenté hace algunos años, y utilizábamos modelos fragmentados. Y eso solamente en la actualidad nos demostró que retrasa el tratamiento y definitivamente impacta de manera negativa en nuestros pacientes. Hoy trabajamos la implementación de los modelos integrados, donde prácticamente todas las disciplinas tengan o puedan estar desde que se da el diagnóstico de cáncer de pulmón a un enfermo y sobre todo que desde su expertise todos participen en qué áreas de mejora ven en ese caso, en ese paciente, con intención de tratar de llevarlo a los mejores resultados. Y eso genera pues que nuestras decisiones tengan precisión, y con precisión en esta charla no solamente me refiero a la parte molecular y a la parte novedosa, sino a la parte de que las decisiones sean sistemáticas y que tengan un impacto en el pronóstico de nuestros pacientes. Y entonces esta precisión no solamente radica, como ya les comenté, en elegir a lo mejor la mejor toma de biopsia o el mejor panel genético, sino también requiere que esta toma de decisiones sea correcta en el paciente correcto y en el momento adecuado. Este prácticamente es una imagen de cómo cambia el ritmo de un paciente, del ritmo de abordaje y de tratamiento o de la estrategia lineal de la cual estábamos mencionando en la que se enfocaba el cáncer de pulmón en hace algunos años, y actualmente pues trabajamos lo que es el efecto embudo de casos complejos de cáncer de pulmón. Y por ahí cuando empezaron los tumor boards o los comités de tumores hace algunos años ya, pues empezaba con la sesión de los casos complejos. Sin embargo, debido a la presentación del cáncer en la actualidad, del cáncer de pulmón, de las nuevas estrategias de tratamiento, prácticamente pudiésemos decir que todos los casos de cáncer de pulmón tienen una complejidad tal que desde el inicio debiesen esas decisiones tomarse de manera conjunta en el equipo multidisciplinario. ¿Qué pasa cuando los casos de cáncer de pulmón son discutidos y ya no solamente la decisión recae en el oncólogo médico, que al final pues es una patología oncológica y pudiésemos decir que es el más experto en esta enfermedad? Pues pasa que las decisiones cambian, incluso en el 20 o 40% de esos pacientes, la decisión que el oncólogo solo hubiese tomado para tratar a esa persona, cambian. Entonces, como pueden ver, si aquí le pudiésemos aumentar, casi es un volado de las decisiones que pueden cambiar cuando un paciente es sometido a una decisión multidisciplinaria, y eso solamente se traduce en aumento de supervivencia,
mejor toma de decisiones y definitivamente una secuencia que ya no solamente es lineal y estática, sino que es una secuencia dinámica donde el paciente opta o hacemos que opte por las mejores decisiones multidisciplinarias. Y esta también es un ejemplo de una ecuación de supervivencia que ya se había hablado hace algunos años cuando iniciaron los comités de tumores, de cómo es que llegamos realmente al impacto en supervivencia en los pacientes con cáncer de pulmón. Es decir, qué elementos son los que se toman en cuenta para al final traducir esto en un mejor pronóstico de nuestros enfermos. Y podemos ver que es prácticamente la presencia de un tumor board estructurado. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. No solamente es contar con los expertos en una sala, sino que estas decisiones sean estructuradas y que todas tengan el objetivo de mejorar el escenario del paciente. Y definitivamente el acceso a las tecnologías y biomarcadores, donde cuando nosotros sumamos estos dos elementos, definitivamente ese paciente va a tener un mejor resultado, una mejor supervivencia, una mejor calidad de vida y lo estamos favoreciendo que se opten por las mejores estrategias en ese paciente. Y si nosotros quisiéramos disgregar un poco el impacto real de la supervivencia, es decir, ok, a lo mejor los que no son oncólogos, el paciente vive más, vive mejor, tiene mejor pronóstico, pero ¿eso a qué se debe? ¿Cómo podemos traducirlo? Bueno, prácticamente pues tenemos un aumento comprobado en la supervivencia global de esos enfermos cuando son discutidos sus casos en equipos multidisciplinarios. Tenemos una disminución drástica en los errores de estadificación, que como ustedes saben y recuerdan, pues la estadificación puede ser imagenológica o en algunos casos tiene que ser invasiva. En ese sentido, pues tener un error en la estadificación por dificultad de acceso, por no tener una ruta de referencia, un mal programa de navegación de pacientes, eso le puede costar al enfermo, pues años negativos de supervivencia, meses negativos de supervivencia, pues porque estaríamos optando por tratamientos no adecuados si no está bien la estadificación. Y definitivamente la eficacia y eficiencia reducimos tiempos de abordaje. Prácticamente la literatura nos dice que podemos reducir de 7 a 10 días la toma de biopsia de un paciente en cáncer de pulmón. Ustedes saben que esto es crucial. Si esta decisión se toma de manera colegiada, si esta decisión se toma desde el inicio, evitando rebiopsias, revisiones de laminillas, porque a lo mejor en un inicio la toma de biopsia que se ofertó, pues no era la más adecuada, no era la ideal en ese momento para ese paciente. Y bueno, pues aquí voy a explicar cómo es que esta organización y estructura del equipo multidisciplinario sí recae en alguien y recae en la persona que ve al paciente por primera vez, es decir, el que tiene el contacto de esta persona sintomática o no sintomática por una sospecha o un hallazgo imagenológico de probable cáncer de pulmón. Y prácticamente esto en el 85% de los casos recae en el neumólogo. Y digo, puede entrar por otra vía el cirujano de tórax, el internista, el geriatra o incluso el propio oncólogo médico, pero prácticamente el neumólogo tiene un papel primordial porque es quien orquesta y organiza esta ruta para poder llegar a tomas de decisiones de alta complejidad integrando al equipo. El neumólogo casi siempre es el médico que se encuentra en este caos inicial, donde el paciente llega pues con miedo, le dijeron que tiene una tumoración en el pulmón, llega muy sintomático, áreas de urgencias, derrame pleural, hemoptisis, dolor torácico, hipoxemia severa. Entonces, este caos inicial prácticamente casi en la mayoría de casos pues recae en el neumólogo clínico. El neumólogo clínico tiene la tarea de la sospecha clínica inicial, identificar cuando pues, son lesiones nodulares que pueden ser sugestivas de malignidad o bien en estos casos complejos donde los síntomas son inespecíficos, pero que ya estamos viendo que por imagen son imágenes anormales y que puede ser la presentación tomográfica actual de un cáncer de pulmón. Y en ese sentido, el neumólogo también es el responsable de orquestar todos estos pasos, identificar a los pacientes que al día de hoy se benefician de equipos multidisciplinarios. Ya dijimos que cada vez la mayoría de pacientes se beneficia, asegura un diagnóstico oportuno, es decir, tiene la responsabilidad de redirigir la toma de biopsia, es decir, qué biopsia es la más óptima por lo que estoy sospechando, la accesibilidad, dónde está la lesión, qué heterogeneidad tiene, las comorbilidades del paciente, la preferencia del paciente, la expertise del centro. Entonces, son varias situaciones que el neumólogo tiene que valorar para sugerir y dirigir el proceso de abordaje de biopsia diagnóstica. Traduce los hallazgos clínicos y, bueno, trata de evitar los cuellos de botella. ¿Y a qué nos referimos con esto? Muchas veces en neumología general, pues crecimos y estudiamos cuando pasamos por neumología general, pues que nuestro papel es la biopsia y si sale cáncer, pues la referencia. En este sentido, no. Y la neumología oncológica nos ha enseñado que el neumólogo puede evitar cuellos de botella prioritarios en cáncer de pulmón si
ayuda a la estadificación, a la adecuación de sintomatología en pacientes comórbidos, a la rehabilitación pulmonar, optimización de broncodilatación de vía aérea en aquellos pacientes que ya cuenten con obstrucción irreversible y sobre todo el paciente que persiste fumando. Es tarea del neumólogo que esas 5 cosas se estén tratando a la par de que se está juntando ya el comité multidisciplinario para decidir, la opción terapéutica del cáncer pulmonar. Entonces, como ven, tiene una gran responsabilidad el neumólogo porque orquesta desde el primer nivel que el paciente pisa un hospital para abordaje de cáncer hasta incluso en las decisiones ultra complejas del cáncer pulmonar. Y bueno, pues esta es la anatomía ideal de los equipos multidisciplinarios que son exitosos en cáncer de pulmón. Si se fijan, son varias situaciones las que hay que reunir, no solamente es contar con los expertos, pero bueno, pues las tenemos numeradas, el primer anillo, el segundo anillo, el tercer anillo, por rol de importancia, pero las 3 deben de coexistir para que el equipo multidisciplinario sea exitoso y el paciente se beneficie de estas estrategias y definitivamente tenga un impacto benéfico. El primer anillo, pues es contar con los especialistas esenciales, y digo esenciales no porque sean los más importantes, pero son los que en su momento o en el primer inicio pueden estar relacionados con el paciente y con la patología para la toma de decisiones. Claro que habrá casos más complejos donde tenga que haber algún otro experto que no esté aquí citado, pero digamos que de manera general esto es lo que se busca. Neumólogo, oncólogo, cirujano, radiólogo, patólogo. Después viene el segundo anillo, que son procesos fundamentales, que si estos procesos fundamentales no se tienen, aunque yo tenga a los expertos, muy probablemente la decisión sea desorganizada, no esté en un plan estructurado y al final no se aterrice en impacto en la supervivencia. Tenemos las reuniones regulares. Yo sé que cuando estamos en hospitales asistenciales, hospitales públicos, pues a veces, híjole, eso no viene dentro de mi nómina, ¿no? A mí no venía en mi contrato, que yo aparte tenía que dedicar de lo que ya hago en la consulta externa, 2 horas a la semana para sesiones multidisciplinarias de pacientes complejos, en este caso cáncer de pulmón. Sin embargo, pues ahora sí que trabajamos sobre la voluntad de los médicos para que estén presentes en estas reuniones de manera regular, ya que su presencia es indispensable para dirigir el rumbo de un paciente. Protocolos estandarizados, registro formal de las decisiones, minutas asentadas con firma de los miembros para respetar el plan que se ha decidido en esa junta y definitivamente pues la medición de estándares de calidad como son los tiempos de atención. Y por último, el tercer anillo, que son los diferenciadores operativos, los programas de navegación de pacientes, que a esto me refiero cuando ya hemos sesionado el caso y a lo mejor identificamos una ruta que en mi centro no la puedo solventar en ese momento, la navegación de pacientes es una ruta óptima porque podemos apoyarnos de convenios formales o informales con otras instituciones para tratar de beneficiar y respetar la mejor ruta en ese caso para ese paciente en ese momento. Accesibilidad a pruebas moleculares y definitivamente comunicación interinstitucional fluida. Y esto tiene una advertencia operativa, como les había mencionado, no solamente es reunir a los expertos en la sala, es respetar la toma de decisiones, es tener una estructura, una medición y estandarización en nuestros procesos. Y ya casi para finalizar con estas últimas 2 diapositivas, me gustaría también aterrizar, porque a veces es muy bonito cuando vienen de otros hospitales o donde a lo mejor la accesibilidad a las pruebas, la accesibilidad a los miembros del equipo o incluso a las tomas de biopsia, pues son mucho más sencillas que en otras instituciones. Pero bueno, vamos a trabajar qué hemos hecho en América Latina, que hemos arrastrado desde la Asociación Latinoamericana de Tórax, sobre todo porque ahí hay neumólogos, hay cirujanos de tórax, cada vez hay más participación de oncólogos médicos. Con las brechas que tenemos en América Latina, ¿cuál digamos que es nuestro distintivo? ¿Qué podríamos hacer y qué podemos explotar? Definitivamente en América Latina la organización compensa la tecnología. Las brechas tecnológicas que en algunos centros todavía no tenemos, si tengo un centro que cuenta con los expertos, que tienen voluntad de reunirse y que sus reuniones son estructuradas y generan planes terapéuticos adecuados, aunque no se resuelva ese caso en ese centro, podemos decir que estamos haciendo medicina de precisión. Entonces, en América Latina sabemos y se ha arrastrado que la organización de nuestros equipos multidisciplinarios pueden llegar a solventar en algunos casos las brechas tecnológicas. Y es por eso que cada vez vamos hacia eliminar las discusiones de pasillo informales, de comentarnos los casos aquí afuera, de ay, aprovechando que te veo, fíjate que en la 400 tal tenemos tal paciente. Entonces, tratamos de que eso ya no suceda, tratamos de tener una formalidad en nuestras sesiones, la discusión de casos clínicos, con la intención de que pues, el paciente se beneficie de esas estrategias. Laboratorios de secuenciación, pues es difícil montarlos en las instituciones públicas en nuestro país, pero con buenos programas de navegación y convenios se pueden generar. Es decir, digamos que si nosotros queremos tener
digamos que un comité de tumores que pueda solventar lo que al día de hoy nuestro paciente con cáncer de pulmón requiere, pues debemos organizarnos, tratar de evitar lo que ya sabemos que no funciona y lo que todavía no tenemos, no preocuparnos porque no lo voy a tener el día de mañana, pero sí tratar de tener las sesiones estructuradas porque seguramente los convenios y las ayudas van a venir solas siempre y cuando haya pacientes. Muchas veces no tenemos convenios interinstitucionales formales, pues porque el paciente no llega, el paciente está tardando en llegar, pero ya que tengamos pacientes, esa necesidad se deberá solventar y los convenios van a llegar y vamos a poder tener accesibilidad para todos los pacientes. Y por último, y esta es mi última diapositiva para pasar a hablar y discutir los casos clínicos que tenemos para esta sesión, me gustaría, bueno, pues recordarles que el futuro de la oncología torácica ya no pertenece de manera individualizada al oncólogo médico en este caso o a una sola persona. Es una estrategia de la cual los individuos van a beneficiarse siempre y cuando tengan una integración estructurada y que a eso vamos. Lo ponemos aquí como el futuro, pero este futuro lleva ya 20 años. Entonces, bueno, vamos a tratar de apegarnos a los nuevos lineamientos estandarizados en cáncer de pulmón y vamos a trabajar para poder beneficiar a nuestros enfermos. Hoy trabajamos redes regionales, integraciones interinstitucionales aquí en México, telemedicina, participamos muchos de los que estamos aquí en comités de tumores virtuales, no necesariamente en Ciudad de México, donde muy seguramente nuestra participación pudiese cambiar el desenlace de un paciente y definitivamente cuando sea preciso, pues utilizar herramientas de inteligencia artificial en apoyo diagnóstico. Concluimos que en la era de la medicina de precisión, el verdadero diferenciador en México y en Latinoamérica, por el momento, no será la tecnología que adquirimos, sino la capacidad estructurada de montar equipos multidisciplinarios que todos estén a favor del paciente y de mejorar su pronóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carla Paola Sánchez. El Hospital General de México, a través de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud, le otorga una constancia por su valiosa participación. Muy bien, a continuación vamos a hacer la dinámica que tenemos preparada para el día de hoy, que es la presentación y discusión de un caso clínico, para lo cual solicito la presencia en el estrado de la doctora Carla, por favor, la doctora Lía Edith, si puede pasar al estrado, el doctor Jerónimo Rodríguez, por favor, y la doctora Erika Peña Mirabal, y el doctor Raja Flores, si nos hace favor de pasar al estrado, y el doctor Marco Antonio Íñiguez García, presidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos Torácicos Generales, nos va a hacer el favor de hacer la presentación del primer caso clínico que se tiene preparado. Doctor Marco, muchas gracias. Gracias, doctor Benito. Quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a los ponentes. Vamos a presentar un par de casos clínicos. En donde sabemos actualmente que cada minuto que pasa mueren 3 personas en el mundo por cáncer de pulmón. Es una patología letal, y eso ya lo sabemos, la más letal de los tumores a nivel global. Nosotros en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tenemos la fortuna de trabajar con equipos multidisciplinarios ya desde hace varios años. Anteriormente nos reuníamos en una sala, en la sala de cirugía, en el aula de cirugía, por ocupar un espacio, y después de la pandemia lo que nos dejó fue la tecnología, esas reuniones virtuales en donde los diferentes servicios se unen a la sesión y discutimos los casos. Vamos a presentar uno de estos casos que tratamos y discutimos en la sesión del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Aquí está. A manera de los antecedentes de la paciente, un femenino de 65 años de edad, originario de la Ciudad de México, residente de Pachuca, una hermana con cáncer de páncreas y no tiene antecedentes exposicionales de importancia. Tabaquismo positivo con un índice tabáquico de 16 paquetes año
hipertensa manejada con losartán, diabética. Muchos de nuestros pacientes tienen comorbilidades, glaucoma en tratamiento y quirúrgicos varios, colecistectomía, artroplastía, una cesárea. Su padecimiento actual lo inició en 2023 con tos no sionizante ni metizante, sin mejoría de los tratamientos sintomáticos. Acudió con un médico a realizar una radiografía de tórax con evidencia de una opacidad paracardíaca derecha, por lo que es referida al instituto y se realizó una tomografía de tórax como parte de su abordaje. Doctora Carla, dentro de los antecedentes de la paciente, ¿nos puede mencionar algunos si es que tiene la paciente para sospechar en cáncer de pulmón? Bueno, sí, pues como la habíamos revisado ahorita en la presentación, el neumólogo pues casi siempre es a donde llega el paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos una historia clínica, en lo que hay que revisar es definitivamente los factores exposicionales. Hoy sabemos que el tabaquismo sigue explicando en algunas áreas del mundo el 85% de los casos de cáncer de pulmón, de manera que el tabaquismo que tiene esta persona con un índice tabáquico de 16 paquetes año es relevante y bueno, pues lo pone en riesgo incluso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces vemos pues el tabaquismo, que sería como lo que más llamaría la atención para ponerlo en riesgo de una enfermedad neoplásica. Muchas gracias. Doctora Lía, ¿nos puede ayudar a revisar estas imágenes? Sí, ¿Quiere pasar para acá? hola a todos, buenos días. Bueno, colocamos la tomografía de agosto, que es con la primera que, no sé si le, ok, en la ventana de pulmón y en la fase contrastada. Entonces, los hallazgos positivos es un área de consolidación extensa que involucra los segmentos 6 y 10 derechos. Si se dan cuenta, esa área de consolidación tiene broncograma aéreo, pero tiene unos márgenes bien definidos, lobulados, y cuando nosotros administramos el medio de contraste, tienes densidades francamente sólidas de hasta 46 unidades Hounsfield. Esta área de consolidación, no sé si le puedan dar play otra vez. No. Tiene, aparte de las áreas de broncograma aéreo en su interior, bueno, tiene otras zonas de densidad aire que no están relacionadas a la vía aérea, que sugieren un poco de una tendencia hacia la necrosis. Y causa este efecto como de retracción de la cisura. Y si se dan cuenta, en los cortes fijos, en las imágenes fijas, tiene esta extensión o esta cola pleural hacia la pleura diafragmática. Entonces, a pesar de que es una lesión que podríamos tal vez confundir o asociar algo infeccioso inflamatorio que nos pasa muy frecuentemente por el broncograma aéreo, vean la morfología de bordes tan definidos, lo que ocasiona las estructuras adyacentes, porque esta paciente en realidad no presentaba adenomegalias sospechosas en el mediastino. Lo visible del abdomen solamente era un quiste simple y esos eran los hallazgos en la tomografía inicial. Gracias, doctora Lía. Hasta aquí tenemos una paciente con una tumoración. No tenemos diagnóstico. ¿Nos pueden ayudar desde su punto de vista cuál sería la mejor opción para hacer diagnóstico? Porque recordemos que tenemos básicamente tres opciones para tomar una muestra de tejido, ya sea una broncoscopía con o sin EBUS. Tenemos una punción transtorácica guiada por ultrasonido o tomografía, que en unos momentos más les voy a preguntar a los expertos por qué una y no otra, en este caso, aprovechando que hay personas muy jóvenes estudiantes. Y por supuesto la tercera, una biopsia quirúrgica. Doctora Carla, doctora Lía. Bueno, pues viendo la tomografía, podríamos sugerir que el primer abordaje pudiese ser una broncoscopía con EBUS y un transoperatorio ante la sospecha de que esto pueda ser maligno y puede ser una opción.
De acuerdo completamente. El gran problema es que a veces, como decía la doctora Carla, tenemos que ver los recursos que tenemos en cada institución, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, EBUS es difícil tenerlo en instituciones fuera de algunos centros sumamente especializados. El paciente me parece que tiene un tumor al final central, pero que está en contacto con la pared posterior del pulmón del lado derecho. Por lo tanto, creo que este paciente incluso entra dentro de dos posibles tomas de biopsia de entrada, la broncoscopía inicial, que creo que por ser un tumor central pudiera ser preferido, y la segunda, incluso por radiología intervencionista, ¿no? Porque al final no en todos los lugares tenemos acceso a los broncoscopios o se tienen broncoscopios limitados, etcétera, pero eso es lo interesante también del caso, que en realidad necesitamos utilizar los recursos que tenemos al favor del paciente, ¿no? Entonces, yo dejaría en este caso cirugía o toracoscopía como última opción. Muchas gracias. Se realizó en nuestro centro una broncoscopía con EBUS lineal. Se hicieron biopsias por punción con aspiración de estaciones ganglionares 7 y 11, así como biopsias guiadas con el EBUS radial y fluoroscopía de la lesión del lóbulo inferior derecho, y el resultado de patología no fue concluyente. Eso pasó, y eso pasa en ocasiones. Doctora Lía, ¿nos puede mencionar de la técnica, una punción transtorácica? ¿Por qué, en este caso, por tomografía, se pudo haber hecho con ultrasonido o no se pudo haber hecho con ultrasonido? ¿Por qué se prefiere tomografía? ¿Mencionan algo al respecto? Sí, en este caso, si se dan cuenta, aunque es una lesión o una masa grande, la mayor parte está muy pegada, muy medial, entonces muy pegada a las vértebras. Entonces, nosotros ponemos el transductor, pues, sobre la piel. Entonces, el campo de visión no era el ideal como para obtener una visión completa de la lesión, y pues todas o la mayoría de las lesiones podemos tener acceso a ellas por la tomografía. Entonces, pues la paciente era muy cooperadora, era una lesión amplia y se pudieron dar varios cortes. Nosotros usamos agujas de corte para las biopsias de pulmón, y tenemos agujas que pueden cortar cilindros de 2 centímetros. Entonces, en lesiones grandes siempre preferimos obtener cilindros por lo menos de 3 a 6 cilindros con agujas de 18 gauge y de 2 centímetros. Por eso se eligió la tomografía. Muchas gracias. Ya tenemos diagnóstico. Es fundamental hacer una estadificación para poder dar un tratamiento el más adecuado para ese paciente. No voy a profundizar mucho en el tipo de tumor, pero con esos datos tenemos un adenocarcinoma pulmonar. Doctor Jerónimo, doctor Raja, en cuanto a la biología del tumor, sabemos que actualmente los tumores son diferentes. Anteriormente se decía que el cáncer de pulmón era una sola enfermedad. Sabemos que no es así. Cada vez conocemos más la biología del tumor, aunque tenemos poco conocimiento en realidad, pero cada vez conocemos más y sabemos que son tumores distintos. En cuanto a esto, a este reporte, ¿pueden mencionar algo? Yo quisiera saber si ella tenía otras síntomas como dolor del tórax, porque eso va a indicar una invasión de la pleura también, y ese nos ayuda a planificar la cirugía. Pero quiero saber qué está pasando con el ganglio linfático con el PET scan, y quisiera más información en este momento. Sí, la parte clínica no tenía dolor torácico, dolor pleurítico, no se anotó en el resumen, no lo tenía, únicamente era más respiratorio, pues vago lo que se mencionó, tos, pero no tenía dolor torácico. El PET, sí se hizo un PET-CT, que ahorita la vamos a mencionar. Claro, todavía falta la estadificación, ¿no? Pero de entrada te presentan que es un adenocarcinoma. Recordar que adenocarcinoma es el tumor más frecuentemente diagnosticado cuando se trata de cáncer de pulmón. Recordar que cuando se presenta la enfermedad metastásica, alrededor de 50% de los pacientes tienen una mutación accionable. Eso es importante porque significa que hay una alteración genética que explica por qué el paciente tiene el tumor. Pero además, cuando le decimos accionable, significa que tienes un tratamiento terapéutico dirigido
que generalmente, o en la gran mayoría, porque no en todas las mutaciones accionables, se aumenta la supervivencia con ese tratamiento dirigido y las has logrado aumentar desde mucho tiempo. Ahora, en la enfermedad temprana, porque al final todavía no vemos el PET-CT, de acuerdo, pero hasta el momento tenemos una enfermedad temprana o limítrofe, yo diría, ahorita pongo ese contexto. Adenocarcinoma es el más frecuente, es una paciente fumadora, por lo tanto no esperarías que tuviera ciertas alteraciones genéticas, EGPR, ALK, que son mutaciones accionables mucho más frecuentes en personas no fumadoras. Y aquí lo que te está diciendo es patrón lepídico acinar, que son teóricamente de buen pronóstico porque se asocian más a ciertas mutaciones accionables, y la paciente tiene una mutación que se llama KRAS. No es una mutación accionable porque es la G12C la que es mutación accionable. Esta es G12B, que no es mutación accionable, pero el solo hecho de que tenga KRAS ya tiene un peor pronóstico comparado con los pacientes que no tienen KRAS, ¿no? Entonces, eso sería de entrada lo primero que podríamos pensar viendo esta patología desde el punto de vista oncológico para pensar cómo debes tratar a esta paciente. Muchas gracias. Se hizo el PET-CT, ese es el reporte. Reportan una lesión pulmonar derecha de aspecto sólido. En nuestro centro no hay PET-CT, no contamos con ella, nos apoyamos de otros institutos o del medio privado para realizar el PET-CT. En este caso se hizo en un hospital de uno de los... Es el reporte que hicieron. 12 centímetros en su diámetro mayor por 5 por 7.5 en los diámetros respectivamente. Ubicada en localización paravertebral, involucrando los lóbulos medio e inferior del pulmón derecho, con zonas centrales de broncograma aéreo e incremento leve del metabolismo con un submax de 2.8. Mediastino con ganglios de morfología habitual y en eje corto menor a 10 milímetros, localizados a nivel 2, 4, 5, 6, sin incremento del metabolismo. El tamaño del tumor, me parece que son dos cosas importantes las que tienes que saber después de ver un PET-CT. Cuando el PET-CT te sale que tienes enfermedad mediastinal contralateral, no puedes dar por entendido que eso es enfermedad. Tendrías que realizar una mejor estadificación, un EBUS, una mediastinoscopía incluso, para descartar si el paciente tiene realmente enfermedad contralateral o no. Este paciente no lo tiene, me queda claro. Lo siguiente es, cuando tienes un tumor periférico de menos de 2 centímetros y tienes el PET-CT que en mediastino te dice que no capta, puedes entrar directamente a un tratamiento. Pero cuando tienes un tumor central, que es el caso del paciente, a pesar de que tengas ganglios negativos por el PET-CT, estás, no sé si decirlo obligado sería la palabra correcta, pero sí sería altamente recomendable hacer una estadificación, en este caso por EBUS, nuevamente repito, mediastinoscopía, para tratar de ver si el paciente tiene enfermedad en mediastino o no. Ahora, claro, si tú nada más te fijas en el tumor, es una paciente que tiene un T3 mínimo, porque está infiltrando la pleura, también por el tamaño del tumor, perdón, ahí es 12. Sería un T4. Sería un T4 por el tamaño del tumor. Por el tamaño del tumor. Tenía un T3 antes de que se midiera el tumor, era un T3 por infiltración de la pleura, sería un T4 y ahorita estaría en un T4 N0, M0 hasta el momento con el PET-CT. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad local, pero... Que no sabemos si está infiltrando la pleura, ¿no? Avanzada. ¿Dónde? No sabemos si está infiltrando la pleura. No sabemos en estricta esencia, no sé qué opinaría, pero yo veo este tumor seguido, o sea, muy pegado a la pleura y prefiero yo decir, pudiera más así un T3, o sea, en el caso de que no tuviera el tamaño del tumor, pues hacia un T3 que hacia un T2, o sea, yo pienso más hacia una infiltración, aunque claro, no puedes estar completamente seguro, ¿no? No sé qué opinas. Sí, igual siempre que vemos estas bandas o esas colas pleurales, engrosamiento de la cisura o que está muy adherido o muy en contigüidad, pues que no sé, hay un límite con la pleura, nosotros siempre pensamos que hay que inclinarse a que está tomada
La pleura. Entonces tenemos un PET-CT que es negativo en el mediastino y tenemos un EBUS previo que se tomaron en la estación 7 y 11 que fue negativo. En esto, Raya, ¿qué piensas? ¿Está un tumor grande, un tumor T4, con lo que tenemos ahorita no invasivo, mediastino negativo? Estoy pensando en haciendo cirugía, pero soy un cirujano y cuando hay un clave, cuando un cirujano es un martillo, todo el mundo es un clave. Y estoy pensando en hacer cirugía, pero antes de ir al quirófano, tiene que pensar, hay potencial de dos lóbulos involucrados, tiene que hacer las funciones pulmonares. Si son bajos, necesita un consulta con un neumólogo para estar 100% seguro que la paciente puede soportar una cirugía de ese tamaño. No sabemos si tenemos que resecar la pleura para ir extrapleural o si tenemos invasión de la columna vertebral, si tenemos que cortar un pedacito de eso también. Entonces tiene que planificar la cirugía muy bueno. Tal vez puede usar un MRI para estar 100% seguro que no hay invasión de la columna, pero si ese sale negativo, yo prefiero ir para el quirófano para sacarlo. Gracias. En la sesión se decidió iniciar con quimioterapia neoadyuvante. ¿Cómo ve esta decisión, doctor Jerónimo? Me parece que es la decisión más correcta en el momento actual. Es decir, entiendo perfectamente que estamos muy acostumbrados a un paciente resecable, llevarlo a resección y después dar un tratamiento adyuvante. En el momento actual, me parece que solamente en 2 pacientes debes continuar hacer eso. Bueno, en 3 pacientes. En los pacientes que no tienen estadio 2 hacia arriba. Es decir, pacientes operables, resecables, que tienen estadio temprano, que no va a requerir adyuvancia, que solamente la cirugía va a quedar curado o aumenta sus posibilidades de quedar curada, porque sí quiero ser muy claro, lo que realmente cura es el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, creo que en la actualidad podemos aumentar la supervivencia utilizando tratamientos perioperatorios o incluso tratamientos neoadyuvantes. A ver, este paciente en la era previa era un paciente que se operaba, se llevaba a cirugía, quedaba resecable y después nosotros les dábamos un tratamiento adyuvante. Un tratamiento adyuvante con un tratamiento de quimioterapia por 4 ciclos, con la toxicidad de un tratamiento adyuvante que para fines prácticos está alrededor del 40%. 40% de los pacientes tienen una toxicidad mínimo grado 2 hacia arriba, para un beneficio absoluto de solamente 4%. Es decir, de cada 100 pacientes que damos un tratamiento de quimioterapia después de una cirugía, solamente se curaban, no podríamos decir que curábamos a 4 pacientes de cada 100. Por lo tanto, la tasa es realmente baja. Hay 2 estudios que han cambiado esto. Una, pacientes EGFR y ALK. Hoy con los pacientes EGFR y ALK, este paciente no es EGFR y ALK, pero los pacientes EGFR y ALK se debe hacer la cirugía y después dar un tratamiento tomado, inhibidor tirosinosinasa, que es osimertinib en el caso de los EGFR por 3 años o alectinib en el caso de los ALK por 2 años, y eso ha demostrado aumentar la supervivencia libre de recurrencia. Todavía en el estudio de osimertinib ya aumentó la supervivencia global. De hecho, se va a presentar muy temprano en junio de este año, pero todavía no tenemos tasas de curación y todavía no podríamos decir que están curados, pero sí hay un impacto en supervivencia libre de recurrencia. Por lo tanto, seguramente todavía no está medible, pero podrás tener un impacto en los pacientes, en decir más pacientes están curados, sobre todo cuando lo comparas con el tratamiento de quimioterapia. Pero los demás pacientes, los pacientes que no son EGFR y ALK, que se presentan con estadios 3 hacia adelante, tienes estrategias: operarlos y darles
un tratamiento adyuvante, pero ahora con quimioterapia seguido de inmunoterapia, pero hay un problema con esta estrategia. Solamente me funciona en los PDL1 positivos. En los PDL1 negativos, que recordar que en los estudios clásicos era el 33%, pero en los estudios de población mexicana está cercano al 47%, los pacientes que son PDL1 negativos, esos pacientes no tienen ningún beneficio. Lo que sí tiene beneficio en estos pacientes y en todos los pacientes, independientemente del PDL1, es dar un tratamiento. Primero, empezar con un tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía, después llevarlo a cirugía, y hay estudios que nos hablan de perioperatorio. Empezar con quimio inmuno antes de la cirugía por 4 ciclos, después la cirugía y después dar un tratamiento de inmunoterapia por 1 año. ¿Esto qué beneficio tiene? Aumentó supervivencia libre de recurrencia independientemente del PDL1. Segundo, nos da tasas de respuesta completas y respuestas patológicas mayores, que es una variable subrogada de mejor supervivencia global, mejor supervivencia libre de recurrencia, y es algo que hoy como oncólogos recomendamos porque necesitamos. A ver, los pacientes que les das la quimio y el tratamiento de inmunoterapia pueden tener progresión, por supuesto, pero esto solamente pasa en 8% de los pacientes, es decir, a veces, y una discusión con cirujanos es, oye Jerónimo, pero es que tengo al paciente, lo puedo dejar curado. Si tú le das primero un tratamiento y lo opero después, ¿cuál va a ser la posibilidad de que ese paciente no se opere? Es solamente el 8%. Y nosotros lo justificamos diciendo, pues, es que ese paciente, si aunque se opere, es un paciente de mal pronóstico que va a recaer tempranamente. Pero el 92% de los pacientes se opera cuando recibes un tratamiento neoadyuvante y alrededor del 50% de los pacientes tiene algo que se llama respuesta patológica completa, respuesta patológica mayor, que significa que el tumor disminuye, las células viables disminuyen más de 90% o 0% cuando es respuesta patológica completa. Y esto es muy importante para nosotros en la actualidad porque nos habla del pronóstico, pero también ahora ya se están haciendo estudios para tratar diferentes a los pacientes que hacen respuesta patológica completa de los que no. Es decir, en especial de los que no hacen respuesta patológica completa, intentar intensificar el tratamiento para aumentar las posibilidades de curación. Entonces, me parece que empezar con un tratamiento neoadyuvante en un paciente o dar un tratamiento perioperatorio es una muy buena idea en la actualidad. Gracias. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo en la sesión multidisciplinaria. Hay ocasiones en que hay más de un especialista de la misma especialidad y hay opiniones encontradas. Este es un paciente, un T4N0, no tiene estadificación invasiva del mediastino. Sería un estadio 3A por tumor, porque hay un estadio 3A por ganglios a nivel N2. Doctor Raya, se decidió dar neoadyuvancia en este caso. Usted pero no sabemos antes de dar el quimio si va a tener una paciente con eso. Entonces está arriesgando a como 80% de la gente con una tomografía como eso con hacer terapia neoadyuvante. Pero no hay una manera correcta. Puede ir directamente al quirófano y también puede dar terapia neoadyuvante. Ahora, después de eso, estoy muy curioso para ver si tenemos una respuesta. Muy bien. El reporte se dio neoadyuvancia y se recomienda reestadificar. Nosotros lo hacemos con un PET-CT. Reporta incremento del metabolismo en la lesión pulmonar paravertebral derecha, lo cual no muestra cambios metabólicos significativos al comparar con el estudio previo. Sí, en realidad el seguimiento, esta tomografía se hizo muy cerca del PET y es un estudio simple, desafortunadamente, y en realidad no hay cambios respecto al estudio anterior. Se persiste la consolidación, la masa del mismo tamaño y de las mismas características, no está asociada a engrosamiento septal, vidrio deslustrado, nada que hable de
pues que está progresando, ¿no? No hay nódulos en el resto del parénquima, no había lesiones en lo visible del abdomen, ni en el mediastino. Entonces está prácticamente igual, los cambios eran mínimos respecto al estudio basal. Vamos a hacer un tiempo ya se terminó la sesión general de hospital. Va el doctor Vargas a decirnos algo y continuaremos con esto. Sí, bien, vamos a continuar con el caso, por supuesto. Es una invitación para todos los que se quieran quedar después de la sesión general que termina a las 9 de la mañana para que continuemos con la discusión. Solamente le voy a pedir la palabra al doctor Víctor Rosales para dar el agradecimiento a la sesión general. Muchas gracias. Está muy interesante, novio del tiempo, pero estamos pendientes. Muchas gracias por la amabilidad de su presencia en este foro. Muchas gracias también, doctor, por todo el apoyo brindado para la sesión. Esperemos que sea la primera de muchas colaboraciones que tengamos con la sociedad desde el punto de vista académico, ¿no? Vamos a tomar un pequeño receso para continuar, porque posteriormente hay una presentación de un segundo caso clínico para aquellos que estén interesados y tengan el tiempo. Aquí nos vemos, te damos 5 minutos, si ustedes nos los permiten, de una pausa para...